No, querido es de- Souto Miguel, Es de Peso Pluma. traje el nombre de su equipo es algo que hay gente que lo lleva en la piel. Y hay cosas, ¿cómo? Después le preguntás a él. Es que lo sentí. Cuando dijiste lo lleva en la piel, pensé que así lo lleva en la pija. No sé por qué. Bueno, puede ser. También. Pero- Me quedó el juego de Nico. Tiene piel también. Hay muchas veces que repetimos y las palabras van perdiendo significado, ¿no? Nos pasa, ¿no? Uno habla de la libertad y la gente no sabe qué poronga es la libertad. Democracia. Y democracia la gente piensa que es votar cada 4 años. Jorge, democracia. Y los nombres, además que hay algunos que no lo saben, a veces que ya, como ni siquiera te das cuenta que hay un nombre ahí. Entonces traigo algunos. Tengo uno. Algunos voy a nombrar los más conocidos para nombrarlos nada más porque todos más o menos conocemos a la persona que hacen mención o a quien hacen honor. Belgrano, San Martín, Sarmiento, Colón. Colón es uno de los que uno dice, pará, Colón. Colón es Colón un chabón, Colón. Es de Cristóbal, Cristóforo Colombo. Y yo les traigo, fue hace poquito el 25 de mayo, venimos con una gesta patriótica encima, así que el primero que traigo es el querido Guillermo Brown. Vos. Que Guillermo Brown tiene la particularidad que tiene 2 clubes en su honor. Pará, te pongo el. Si querés ponelo, el escudo, Pará. Ahí está. ya puedo hablar. Guillermo Brown de Puerto Madryn y Almirante Brown de La Matanza. Hacen mención los dos a la misma persona. A Guillermo Brown, que nació en Irlanda y nació como William Brown. Mirá. Al venir a Argentina se William castellanizó. Los William son los Guillermos. Claro. Perdón. Por eso La cagó. le decían Willy, la gran Willy, era la que A la de había hecho Guillermo. Guillermo Willy. Exactamente. La cagó. ¿Qué pasó? A Cañas también le decían Willy Cañas. Willy bueno, Cañas. obvio. La cagó, porque tradujo el nombre y traducí también el apellido. Claro. Guillermo Marrón. Guillermo Marrón, Ah, tendría pero que si haber tenía un compañero en el barco como Santi y como Nico. Mirá, me equivoqué como vos. ¡Oh! Me equivoqué como vos. Mirá cómo todos van cayendo, ¿eh? Bueno, Guillermo Brown es Qué raro que son fue mujeres, ¿no? un irlandés, nació en 1777, falleció con 80 años en 1857. un montón. Para la época, un montón. montonazo, sí. Y él es el héroe naval de la independencia argentina. Mira qué bien. A ver. Es uno de los próceres A ver. de la independencia argentina. Él, como es uno de los padres de la Armada Naval Argentina. Él en 1910 llega recién acá. Y es un factor. No, por eso el ancla, digo. Exactamente. Mira. El nombre de Almirante Brown, el almirante es por el. Me va a salir cargo, pero me sale el puesto que tenía. Para Almirante Brown es Guillermo La Brown. jerarquía. Almirante Brown, la O sea, decir jerarquía. Almirante Brown es decir Guillermo Brown. Exactamente. Exactamente. De hecho, tan marítimo y tan naval es todo Decirle general que el Perón. estadio de Almirante Brown, ¿cómo se llama? No, Guillermo. no sé. Guillermo. Fragata Fragata Libertad. Fragata Libertad, claro. Sarmiento, hijos de Fragata puta. Sarmiento, qué tarado. ¿Viste? Fragata Sí, lo había- Sarmiento. Lo había visto. Pará, y todos los Brown, poner si yo digo No. Brown de Adrogué, poner Brown de Adrogué, creería que sí y no. Brown de Adrogué, Adrogué queda en el partido del Almirante Brown. Claro. Entonces, es por el partido. Pero bueno, el partido es por Almirante Brown. O sea que. Pero no es directamente el vínculo que tiene con el personaje. O sea que el Pero periodista viene- es sí. John Paul Brown. No es Juan Pablo Marrón, es John Paul Brown. Claro, sí, exactamente. Jean Paul. Muy bueno. Llegó recién en 1910 a Argentina. Lo empezó a pensar ¿No? cuando Europa empezó con. Y, Pasó muy rápido, que es otra cosa. y Chupame un huevo. inmediatamente tomó posición por la causa independentista argentina. Sí. Y él fue clave en la mayoría de las tenía batallas. ya una pica con los ingleses de cuando vivía en Irlanda, me imagino. Seguramente. Sí. Él fue clave en un montón de batallas, como bien lo dice el juego, de batallas navales, ¿no? En la época de la gesta de la independencia, y en la década de entre 1910 y 1810, 1816, 1819 y la posterior, cuando fuimos echando a los realistas acá, pero también cuando fue el bloqueo francés, en la vuelta obligada, él fue muy importante. Y hay un detalle, bueno, no sé, cuando se le quita a los realistas la isla Martín García, la batalla de la isla Martín García, él es el principal militar naval que está ahí y es quien la gana. Y hay un detalle acá, Almirante Brown se funda en 1912, es el club más viejo de La Matanza.
Y uno de los motivos por el que se pone el nombre de Almirante Brown es porque en 1912 se cumplieron 100 años de que Guillermo fue nacionalizado argentino. Él llegó, a los 2 años se nacionalizó argentino. A los 100 años decidieron en la ¿A qué matanza. edad, de él llegó acá? Él llegó, ya te hago la cuenta, 23 a los 33 años. O sea, más ya o era menos. un almirante hecho y derecho cuando llegó Sí. acá. Bien. Ya tenía mucha experiencia en la marina, Bien. en Europa y en distintos lugares. Y tengo otro vínculo con el fútbol para Almirante. ¿Dónde vivía Almirante Brown? En el barrio de Barracas. ¿Su casa cuál era? Una de las casas más famosas del fútbol argentino, aunque sea el fútbol porteño. Si digo casa y fútbol, ¿qué se les viene a la mente? AFA. La Casa Amarilla Mirá. era la casa de Almirante Brown, que quedaba en lo que es ahora Martín García y Tacuarí, más o menos. Luego, después, el gobierno, la casa ahí hicieron una réplica en La Boca. El complejo de Boca que rodea a la Casa Amarilla, que es el Museo Naval Argentino, todo el complejo se lo conoce como Casa Amarilla, ¿no? El Pedro Pompilio. Así que hasta Boca, que es La Boca es un barrio bien marinero. De hecho, Boca en una época tenía unas anclas en los números y todo. Está vinculado con el querido Guillermo Brown. Y si digo Guillermo Brown, no puedo obviar a otros equipos de igual importancia. Por ejemplo, un club que tiene a otro personaje histórico de la Argentina, pero menos conocido y que hay gente que quizás se va a enterar hoy que es una persona. El Club Atlético Vélez Sarsfield. Ahí va. Vélez Sarsfield, ¿quién era? Era Dalmacio Vélez Sarsfield y fue el creador del Código Civil argentino. Mirá. Vélez Sarsfield, el primer nombre que tuvo fue Argentinos de Vélez Sarsfield. Aprendan, Después hijos de puta. quitaron el nombre argentino. Y hay una particularidad, porque Vélez Sarsfield, él vivió de 1800 a 1875. El código lo hizo en 1869. Él fue ministro de la presidencia de Mitre y de Sarmiento. Cuando era presidente Sarmiento, él crea el Código Civil en 1869. ¿Y saben hasta cuándo fue vigente ese Código Civil? ¿Hasta cuándo? Hasta el 2015. Mierda. Miren qué actual que fue el código. De 1869 Qué al atrasado que estábamos en 2015 el 2015, ¿no? fue vigente el Código Civil que hizo Dalmacio Vélez Sarsfield, que tiene una particularidad, se llama Damaso Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿no? Vamos. Damaso Dalmacio. Sí, unos hijos de puta. Unos hijos de puta. Vamos a hablar de que Macri no quería mucho a Vélez, ¿no? Le quitó. No, hay que ver, porque no. Haber sido Cristina, porque Macri asume el 10 de diciembre. Esto fue Capaz previo. fue el 13 No, de no, julio. no. Fue el 10 de agosto. El 1 de agosto Bueno, de 2015. Cristina, como hincha de gimnasia, no quiere mucho a los de Vélez. Ah, pica, hay pica, por los colores, hay pica. Pica. Si seguimos en primera división. ¿Está en primera? Sí, está en primera. Tengo Sí. uno que no sé si lo vas a decir. A ver. Que no sé quién es. Yo tengo uno de otro país. Pero Yo creo, no- que no- creo que es el que viene ahora, decilo. El Juan Antonio. No es Juan, es solo Antonio. No, Juan Antonio Tomba. Por eso, no es Juan, es solo Antonio. Pero no Ah, es El no. Club Godoy Cruz, Antonio Tomba. Es Antonio Tomba. Godoy Cruz Antonio Tomba. Claro, pero no Sí. es Club Antonio Tomba. Sí, es parte del nombre del Pero, equipo. claro, pero a lo que yo me refiero, que el nombre del equipo no es todo el nombre del. O el tipo se llama Godoy Cruz también. No, pues si, por querés, eso, eso si me- querés te cuento la historia. Por favor, gracias. Pensé que era Juan Antonio. Antonio Tomba, ¿quién era? ¿Era un prócer? ¿Liberó Mendoza? No. Para mí. Pará, no lo sé. Yo te voy a decir por el apellido. Antonio Tomba. Me suena a que era líder de una. Era indio. Era indio Antonio Tomba. Para mí era líder de un grupo revolucionario ahí en la zona de Mendoza. Bien, no, muy equivocado. Antonio Tomba, La cantante de que reggaetón. a Godoy Cruz, de hecho lo conocemos así, Godoy Cruz, la segunda parte de Antonio Tomba, no lo recuerda nadie, pero los dos apodos más conocidos que tiene Godoy Cruz Tomba. es El Tomba. el Tomba o los Tombinos y Bodeguero. Antonio Borracho, Tomba era un italiano que vino a Argentina y tenía una bodega, la bodega Antonio Tomba. Es verdad, tiene nombre de vino. Ahora que lo pongo. Y una bodega que era muy respetada a fines del siglo XIX porque hacía vinos de buena calidad. Era una bodega muy reconocida. Había un club que se llamaba el Club Esportivo Godoy Cruz, en la zona de Godoy Cruz, donde quedaba la bodega, y el Club Antonio Tomba, el Club Bodega Antonio Tomba, que eran los empleados de la bodega. Eran dos clubes distintos. Dos clubes y Antonio distintos. Tomba eran dos clubes distintos. Antonio Tomba viene de Italia, labura acá en Buenos Aires un tiempo, cuando puede se va a Mendoza, sabía de su Italia natal hacer vino, dijo, o Piti,
acá se hacen buenas uvas, vamos a meterle. Y empezó a hacer un vino de mucha calidad. Ganó premios en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Premios por la calidad. Eran vinos muy buenos. El único título internacional de Godoy Cruz. Se- podría decir. Che, lo que hace que no veo un partido de Cruz es impresionante. Dudé si estaba en primera y todo yo. Se trajo a la familia, todo, pero tuvo un momento que cayó enfermo y dijo, muchachos, Me voy, mi tierra patria me llama. no es esta, quiero morir en mi suelo. Ujú. Se fue a Italia con la mala suerte que murió en el barco. En el barco. No. Y suele No pasar, llegó. suele pasar. Y con la peor suerte que ni siquiera pudo ser enterrado en Italia. En esa época, 1800, fines de 1800, hay confusión en la fecha, pero ya en la década del 90 de 1800, los capitanes de barco decían, no, papito, no puedo tener acá muerto. Se me compone, No virus, me diga. No, al agua. al agua Al pato. agua pato. Acá, porque los viajes en barco Al eran agua muy largos tomba. como para tener un Claro, cadáver ahí. se me compone acá, se me muere toda la tripulación, papu, no. Embalsamaron el corazón y el resto del copuer. O Yo sea, me que pregunto, está en el mar. ¿quién arriba del barco tuvo los huevos? No, no iba un embalsamador. ¿Quién tuvo? Nah, vean, marineros de esa época estaban acá. No les importaba nada. No pasa nada. Entonces, en 1899, él era muy querido por los trabajadores, porque además de las condiciones de laburo que eran bastante buenas para la época, que ya me imagino con que les des un baño y los haga laburar menos de 22 horas, eran buenas las condiciones, el loco le dio tierra a los trabajadores para que cerca de la fábrica, no sé, de la bodega, puedan construir sus casas. Entonces, crearon el club Bodega Antonio Tomba. Se fusionan los dos clubes. Pará, o sea, el club vino después de fallecido. Después de fallecido Antonio. se pone el nombre al club. Mirá una Black Cake. Se fusionan los clubes y queda el club Godoy Cruz Antonio Tomba. Y esa es la historia del Godoy Cruz Antonio Tomba. Tenemos otros clubes que los vamos a ir un poquito más rápido. nacionales los que tenés? Sí. Ah, para porque a hacer. mí se me ocurrió, por ejemplo, un nombre, Juan Aurich. Bueno, hay muchos afuera y va a haber una mención. Bolívar, Va a haber una mención. nuestro Salvador. Ah, decir Bolívar es como decir San Martín. Sí, sí. ¿Entiendes sí. de dónde viene? Boludo. Vamos a hacer un repasito por algunos, haciendo alguna mención A chiquitita. Mariano Moreno también lo tiraron al mar. Pero Es me verdad. parece que sin su consentimiento fue. Sí, lo tiraron al mar, no sé si sin su consentimiento, sí que quizás hubo un café veloz que le dieron Sí, sí. a Marianito. Vamos con personajes conocidos y no tanto algunos. No. En la segunda división del fútbol argentino Acá juega está. el Club Atlético Mitre de Santiago del Estero. Entonces, como dijo el chiquitito hoy, vos nombraste la Radio Mitre. Bartolomé Mitre fue el primer presidente argentino constitucional, ¿no? En 1862, la primera constitución del 53. Ya es el primer presidente de la Argentina que más o menos vamos conociendo, que lleva a nuestra actualidad. Después Sarmiento y algunos otros, la generación del 80, que le dio la forma, no geográfica, ¿no? Sino que la forma de Estado-nación que conocemos. Pero Bartolomé Mitre, además de ser un... No Bartolomé Mitre, sino Mitre, además de ser un club en Santiago del Estero, el fundador del diario La Nación, era el líder, uno de los líderes del Partido Unitario, y fundó el Partido Nacionalista, el Partido Liberal y el Partido de la Unión Cívica, que después se desmembró en la Unión Cívica Nacional, si no me equivoco, la Unión Cívica Radical. Él es el primer presidente, ¿no? Y en Santiago del Estero, uno de los clásicos, además de Central Córdoba, de los clásicos de Mitre es, que está en la misma divisional, Club Atlético Güemes, que es por Miguel de Güemes, o Martín. No, pero se llama... Es Miguel Martín o Martín Miguel, no me acuerdo ahora, perdón. Miguel de Güemes, prócer, también prócer de la independencia argentina, era en distintos momentos, después de Belgrano, fue el general que tenía a cargo el ejército del norte, que lo que hacían la guerra gaucha, ¿no? Esa, como Martín Miguel. Tipo una guerra de guerrilla ahí iban, los cagaban a palo a los cosos, iban corriendo, eran todos Dentro de gauchos. Se cumple el aniversario del fallecimiento. Sí, en junio, el 17. 17 de junio. Sí, uno- Ese feriado lo tenés anotado, ¿no? es el último No, feriado que se sumó al calendario, Sí, si no me sí, equivoco. feriado. No, porque ese fin de semana largo se anexó con el de... Con el del 20, Con el del con el de la bandera. Pero por eso es el último. 17 no es feriado. Sí, es feriado. Sí, se hizo Es- feriado pasa que para- cae sábado. Para que se Significa haga de viernes 4 este días. año. No.
Creo que sí, Creo que cae sábado. No, sábado. Cae sábado 17. ¿Are you sure? Pero es Estoy viendo feriado. ahora. Sábado 17, domingo 18, lunes Sí, sí. 19. Bueno, Martín Miguel, gobernador de Salta, Ejército del Norte. Pero pasemos a otros y seguimos con Por favor. gente que uno asocia a la patria. Siga, por favor. En la C se da el curioso caso que hay 3 equipos. Está Justo José de Urquiza, ¿no? Caudillo entrerriano, presidente argentino de la Confederación, líder de los federales, entre los dos federales, Rosas y Urquiza, que le gana batalla en Caseros. Toda línea de trenes. Exactamente, muy bien. Era uno de los líderes del Partido Federal. Yes, baby. El Partido Federal, alguna de las cosas que pregonaba era que delegaban algunas cuestiones en un poder central, pero querían mantener la autonomía de las distintas provincias, ¿no? A diferencia de los unitarios, que eran más centralistas. Y la particularidad que es Asociación Social y Deportiva Justo José Urquiza, nombre completo, ¿no? El otro era Mitre, Güemes nada más, este es JJ. Justo el JJ Urquiza, exactamente. Hay segundo. ¿O no? ¿En qué? La guay. No, ese es antiguamente era el ferrocarril Urquiza. Pero, también, bueno, entiendo tu punto. No JJ viene de- Urquiza es otro equipo. Sí, por Ah, eso, está bien. es otro distinto, a eso me refería. Claro. Pero no es directamente del No, porque si, del ferrocarril. tenemos ferrocarril. Por eso. Y también en la C está el Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem. Que la N es lo más parecido a Homero J. Simpson. Nadie sabe. Lo más común que se dice es Nicéforo. Leandro Nicéforo Alem, pero el club es Leandro N. Alem. O sea, no es que es una abreviatura. El club se llama N.Alem. Está en el estatuto. Lo más conocido de Alem es que es el fundador de la Unión Cívica Radical. Es el club que queda en General Rodríguez. Está en la D, También en la C. ¿no? O en la D. En la C. Junto con el Club Atlético O la A. vecino de Miguel, Victoriano Arenas. Victoriano Arenas, al igual que Tristán Suárez, eran los dueños de las tierras. Tristán Suárez era el dueño de las tierras, era un ganadero, un lechero. Él era ganadero tambero. Que donó las tierras para que se haga la estación. La estación le pusieron Tristán Suárez. Al club se fundó ahí, le pusieron Tristán Suárez, cerca de Seiza. Victoriano Arenas, en la zona donde fundan el club, las tierras eran de Victoriano Arenas. Entonces ahí no hay mucha intríngulis. Pero para llegar al fin de esto y que no se torne un bodrio, quiero Me está traer. gustando mucho y te lo tengo que admitir. Quiero Me está traer. resultando muy interesante. Igual tenés que ir redondeando, pero me está resultando muy No, interesante. no, porque ya finalizó. Vamos a tener una segunda entrega con algunos otros nombres de clubes más pequeños Ajá. y también del exterior. Ajá.